Intercesión MIPIS, ministerio que nos ha prestado esta plataforma para que el mensaje del Señor salga para todas las naciones. Amén. Todas las naciones van a escuchar, y también estamos por YouTube. Nos pueden conseguir como Ministerio MIPIS. Ahí están todas las predicaciones que se dan de lunes a viernes y el domingo en la mañana. Ahí estamos, están todas las predicaciones. Así que le damos la gloria al Señor por eso, les damos la bienvenida, gloria al Señor, y me contenta mucho ver caras nuevas, pero también caras conocidas que tenía mucho tiempo que no veía, y le doy la gloria al Señor por allá, por mi hijo Derwin. Vamos a darle un aplauso al Señor por Derwin, por su familia, por usted, por su vida también. Le damos la gloria al Señor por eso. El jueves en la noche estábamos en el clamor, y nosotros aquí los jueves tenemos a partir de las 7:30, estamos clamando, intercediendo, orándole a Dios por usted, por su familia, por Venezuela y por todas las peticiones que el Señor trae a nuestras vidas. Y cuando estábamos orando, yo estaba pidiendo de una manera personal, pidiéndole al Señor por la palabra, porque era jueves en la noche. Me tocaba dar la palabra el viernes en la mañana a través del ministerio, a través de la plataforma, pero también tenía que predicar el domingo. Entonces, habían dos palabras que el Señor me había entregado, una hace mucho tiempo y la otra en la mañana de ese mismo jueves. Y yo le pedí al Señor y le decía, ¿qué palabra es la de mañana y qué palabra es la del domingo? Cuando digo yo, Señor, la palabra de mañana para el viernes será la de Jacob. Señor, será esta. Pero ¿cuál es la de domingo? Cuando yo le pregunto al Señor, ¿cuál es la del domingo? La hermana que estaba orando, sale de su boca una voz de trueno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay una voz diferente, que usted escucha una voz diferente a pesar que ha hablado con esta persona, pero cuando está en el espíritu hay una voz que sale diferente. Y una de las palabras que ella dijo con autoridad fue identidad de hijo. Repita conmigo, identidad de hijo. Cuando ella dijo eso, ya yo me quería quebrantar, yo quería llorar, porque le estaba preguntando a Dios. Y ella volvió a repetir, identidad de hijo. Y después que se termina el servicio, se me acerca y me lo vuelve a confirmar. Me agarra por la mano y me habla muy fuerte. Y me dice, necesitamos tener identidad. Dígale al que está a su lado, necesito tener identidad. Y yo estaba buscando el significado de identidad, y dice, rasgos propios de un individuo que se caracteriza o se diferencia entre los demás. O sea, yo tengo identidad, usted tiene una identidad. Y otro de los conceptos que decía que la identidad también puede ser colectiva, de que un grupo de personas se sientan identificados con alguien o por algo. Y entonces, y esta razón es la que lo hace unirse. O sea, cuando yo me identifico con alguien, inmediatamente quiero buscar como que arrimármele a esta persona porque me identifico con esta persona. Y ese mismo, el viernes en la mañana, cuando yo estaba predicando en MIPIS, en medio de la predicación me llegó un mensaje. Y como era de una persona que cuando me escribe de vez en cuando es para decirme algo bueno o algo malo. Y yo tenía ansia, había una ansiedad en mí de querer escuchar el audio, pero estaba en mí y no podía escucharlo porque aunque estaba en mí, yo también estaba predicando. Cuando termino de predicar y cierro la cámara y cierro el micrófono, lo primero que hice fue irme al mensaje para escucharlo. Y es un mensaje diciéndome que el abuelo, los que conocimos al abuelo y tratamos y amamos al abuelo, que el abuelo había muerto. Pero me llama la atención y yo pasé el audio, no sé si escucharon el audio, que yo pasé del abuelo al grupo de verme como Dios me veía, al grupo de la iglesia.
el abuelo hablaba y decía, ellos se tuvieron que mudar de este lugar, se tuvieron que ir para otra parte, pero el abuelo se negaba, 91 años, y se negaba a ser de otra iglesia. Y era una lucha que tenía su hija con el abuelo. Es más, días antes yo tuve que hablar con él para calmarlo, porque él decía que se iba a salir de su casa muy oscurito para poder llegar aquí a las 10 de la mañana. Porque él necesitaba venir para acá. Y al lado de su casa, de su apartamento, hay una iglesia. Pero él decía, yo quiero ir a mi iglesia y a recibir el pan que siempre he recibido. Y cuando yo se lo comenté a alguien, me dijo, pastora, eso es identidad. Que aunque se haya ido, es identidad. Acá en la iglesia varias personas se han ido, muchos se han ido muy lejos. Y saben algo, la iniciativa de que nosotros pedirle a la pastora Alejandra para que nos permitiera salir a través del ministerio MIPI los domingos fue por gente con identidad. Gente que están en los Estados Unidos, que están en España, que están lejos, pero necesitaban estar con nosotros en este lugar. Y por esa razón nosotros estamos saliendo por allí, por gente con identidad de hijo. Y lamentablemente el enemigo ha querido distorsionar o confundir nuestras identidades. De tal manera, recuerden que el primero que nos dio a nosotros identidad de hijo fue Dios. Si dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, en el versículo 12 y 13, dice la Biblia que Jesús a lo suyo vino, pero que los suyos no lo recibieron. Pero el quien lo recibe y cree en su nombre, ¿le dio qué? ¿De ser qué? De ser llamados hijos de Dios. Cada vez que usted acepta, o la vez que usted, en el momento que usted acepta a Cristo, hay una identidad que el Señor le otorga. Y dice la Biblia, y no de sangre, no de carne, sino de Dios. Es una identidad especial. Pero ¿saben qué? El enemigo ha querido venir a robar nuestra identidad. Él ha querido venir a destruir nuestra identidad. ¿Saben algo? Yo leía anoche las escrituras, estudiaba las escrituras y me llamó mucho la atención lo que dice la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Ustedes saben cuando Jesús es llevado al desierto. Me llama la atención porque ya en el capítulo 3, versos 21 y 22, dice la Biblia que después que vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, hubo una palabra que los cielos se abrieron, una palabra que salió de la boca de Dios y fue: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Saben? Me llama la atención porque es que Dios nunca había abierto los cielos para decirle a alguien: este es mi hijo. La Biblia nos enseña que cuando Dios le hablaba a un profeta, le decía: este es mi siervo. Este es mi siervo. Y Satanás sabía que había gente de oficio. Satanás sabía, por ejemplo, que quien podía enseñar mejor la ley que Moisés, nadie. Satanás sabía que Moisés era un buen maestro. También Satanás sabía que Elías era un buen profeta. Él sabía estas cosas, pero a Satanás no le hace temblar el llamado o el ministerio que usted tenga. Usted puede tener los 5 ministerios, pero Satanás no le tiemblan las piernas. Pero ¿sabe cuándo le tiemblan las piernas? Cuando los cielos se abren y Dios dice: ella es mi hija amada, es ella. Porque a Satanás lo que le tiene miedo es alguien con identidad. Alguien con identidad. Y muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestra verdadera identidad. Porque no tenemos primeramente relación con el Padre. No tenemos esa relación con el Padre para poder decir. Es más, muchos de nosotros no sabemos que somos hijos. Muchos nos quedamos como siervos. Y si usted quiere que se le tiemblen las piernas a Satanás, él solamente va a temblar cuando sepa que usted es hijo de Dios. Pero muchos no creemos eso.
Es más, dice la Biblia de que Dios le dio potestad a través de Jesús para ser hecho hijo de Dios. Pero si usted me acompaña al Evangelio de Lucas, un momentico allí, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, porque Satanás también da potestad. Satanás también da identidad. Recuerden en un tiempo determinado cuando se le acercaron los fariseos a Jesús y dice la Biblia, y los judíos, los que habían creído en Jesucristo, dice la Biblia que Jesús le dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Ellos comenzaron a discutir con Jesús y aunque ellos decían que eran hijos de Dios, después dijeron que eran hijos de Abraham, después volvieron a decir que eran hijos de Dios, pero Jesús le dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de Dios, aunque digan que son hijos de Dios. Pero eso no pasa aquí, gracias al Señor. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Pero en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, miren lo que dice las Escrituras en el versículo 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. A ti te la voy a dar. Y dice la Biblia, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sabe? Satanás está con riqueza, ¿sabe? Satanás está con bendiciones, con ministerios dados por él, esperando a ver si hay alguien que le crea. Esperando a ver si hay alguien que le crea. Pero me llama la atención que Satanás cuando le habla a Jesús le dice, si verdaderamente eres profeta. ¿Cómo le dijo? Si verdaderamente eres maestro de la palabra. Si eres pastor, pastora. Si eres evangelista, si verdaderamente eres evangelista. Si verdaderamente eres apóstol. Eso no le dijo. Si verdaderamente eres hijo de Dios. Si verdaderamente eres hijo de Dios. Pero alguien con identidad se mantiene firme. Alguien con identidad no cambia su identidad de hijo por lo que el enemigo le va a ofrecer. Ustedes saben que Dios sí le iba a entregar a Jesús todos los reinos, porque dice la Biblia que él es rey de reyes y señor de señores. Pero Jesús sabía que no era en ese momento en el desierto. Jesús sabía que tenía que pasar un proceso hasta llegar a la cruz. Y cuando yo estudiaba esto y me traía el Señor a memoria lo que había acontecido con el abuelo, le decimos abuelo porque era el hombre de 91 años mayor de acá. Y nosotros lo adoptamos como abuelo. Y él me pasó un mensaje diciendo, pastora, yo quiero ir para allá. Y peleaba con la hija y le decía, lo que pasa es que yo no quiero la palabra que me están dando en esa iglesia. Yo quiero mi iglesia, la Nueva Jerusalén. Y hay gente que está en este lugar y le fastidia la palabra. Y personas que están lejos, que están allí lejos, anhela estar en este lugar. Porque tuvieron y tienen identidad. Hay otros que quieren correr a escuchar otra cosa. ¿Saben? Una de las cosas que me mostraba el Señor y me decía, hay gente que ya no le gusta, hay ovejas que ya no le gustan comer pasto. Ovejas que ahora quieren comer paja. Porque no hay identidad. No hay identidad. No tenemos esa identidad de hijo con el Señor. Y si yo no tengo identidad de hijo con Dios, mucho menos voy a tener identidad de hijo en la iglesia. Mucho menos. Si yo desconozco mi identidad como hijo de Dios, menos voy yo a adaptarme a la identidad de hijo en la iglesia. Saben, el apóstol Pablo también sabía diferenciar los tipos de personas que los rodeaban.
El apóstol Pablo sabía quién era para él porque sentía en su corazón un amor genuino, una pasión genuina por aquella persona, de tal manera que lo decía, este es mi hijo amado. ¿Saben? Las mismas palabras de Dios también la usó el apóstol Pablo. Mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Es más, dice las escrituras en primera de Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta, la primera carta a Timoteo, dice la Biblia que cuando le escribe le dice a mi hijo Timoteo, verdadero hijo. Pero en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, le dice ahora, mi hijo amado. Y así como Pablo puede distinguir quién es hijo, quién es hijo amado. Yo no sé en cuántos de ustedes les pasó que en casa usted fue el consentido. Y si no le tocó ser el consentido, le tocó ser el que llevaba los palos. Porque papá siempre tenía uno consentido. Y mamá tenía otro. Por ejemplo, en la familia de Isaac y de Rebeca, Isaac amaba más a Esaú porque era trabajador y cazador. Pero Rebeca amaba más a Jacob. Y eso trajo división. Muchas veces queremos ser el más amado. Recuerdo un día cuando un líder se me acercó y me dijo, siempre estaba peleando, cada vez que se me acercaba peleaba, Dios mío. Y un día me dijo, bueno, lo que pasa que debe ser, pastora, es que yo estoy celoso de Alejandro. ¿Cómo así, muchacho? Sí, porque me da celo con usted y Alejandro. Y yo le dije, pero la llevas de perder. Porque es mi hijo. O sea, tú no puedes competir con Alejandro, él es mi hijo. Él es mi hijo. Y yo le dije, tú no puedes tener celos con él. Tú no puedes permitir que yo deseche a mi hijo por tus celos. Porque también eres hijo, pero él, sangre de mi sangre. O sea, no puedes competir. Y el Señor, para que yo pudiera entender y reconocer mi identidad de hija, tuvo que reparar primero mi identidad en mi familia. Yo no sé a cuántos de ustedes han crecido en un hogar en ausencia de papá o de mamá. ¿Cuántos de ustedes han vivido un divorcio? ¿Cuántos de ustedes han visto que mamá y papá se divorciaron, se separaron? Y estoy viviendo con mamá o estoy viviendo con papá. O estoy viviendo con la abuela. Porque no estoy viviendo con ninguno de los dos. Y crecemos. Y díganme si papá hizo otra familia. Y vemos a papá cómo ama, cuida a otra familia. Y yo estoy como huérfana de compadres vivos. Como dice la Biblia en Lamentaciones 5:3. Madres como huérfanas, madres como viudas. Entonces, yo de verdad no recuerdo, aquí está mi hermana mayor, ella sí debe recordar, pero yo no recuerdo, porque yo no recuerdo ver a mi mamá ni a mi papá juntos, ni hablando, ni peleando. ¿Usted se imagina eso? Ni hablando bonito, ni peleando feo. Yo no tengo recuerdo. Tú sí, mi hermana, ella sí. Mi hermana, la de blanco, que levanta la mano, ella es mi hermana mayor. Pero yo no recuerdo. Y mi hermana siempre me decía, lo que pasa es que estaba chiquita. Estaba muy chiquita. Y aunque cada vez que queríamos íbamos para donde mi papá, cada vez que podíamos íbamos para donde mi mamá,
Pero las 5 no crecimos en una familia. Tuvimos ausencia de papá, que no podíamos contarle lo que pasaba en la escuela, el novio, el muchacho que nos enamoró a mamá. No teníamos eso. Pero cuando llego a Cristo, llego en otra nueva familia. Ya era la familia de la fe. En esta familia de la fe, aunque no lo crean, en esta familia de la fe fui muy rechazada. No les gustaba la manera de cómo predico. Siempre me echaban a un lado. Siempre. Si habíamos como el juego de béisbol, y queríamos jugar y habíamos 10 y necesitaban 9, ¿usted sabe quién quedaba afuera? Siempre quedaba afuera. Y yo necesitaba llenar esos vacíos que desde niña tenía, hasta que verdaderamente comencé a conocer al verdadero Padre. Y fue Él el que me dio identidad de Él, para yo poder tener y reconocer a los hijos también. Y poder tener amor para darles a todos. Pero que, como decía el apóstol Pablo, que hablaba del apóstol Pablo, que cuando tú sabes que los que están contigo no todos son hijos, que tú sabes que los que son hijos se han envanecido también. El apóstol Pablo tenía una tremenda discusión. Si quieren me acompañan a Primera de Corintios en el capítulo 4. Con personas particulares. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: no escribo esto para avergonzaros, sino para exhortarles como a hijos míos amados. O sea, no eran cualquiera. No era cualquiera. Eran hijos amados. Y que él tenía que llamarle la atención, amonestarle, exhortarlo. Y vamos a ver por qué. Verso 15. Porque aunque tengáis... Pablo sí era exagerado, ¿verdad? ¿Cuántos ayos puso Pablo ahí? 10,000. La palabra ayo, un protector, un cuidador, un líder, un guía, uno que te puede instruir. Y el apóstol Pablo está diciéndole, ¿a quién está diciendo? A la gente desconocida. ¿A quién? A sus hijos amados. Les está diciendo, aunque ustedes tengan 10,000 años, aunque ustedes tengan 10,000 maestros, 10,000 consejeros, aunque ustedes tengan 10,000 nanas, aunque ustedes tengan 10,000 cuidadores, dice la Biblia. ¿Y en dónde dice? En Cristo. Dice las Escrituras, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es ¿qué? Es mi hijo amado. Pero dice también algo allí, ¿verdad? Y fiel en el Señor. Usted puede ser hijo amado, pero si usted no es fiel a Cristo, uno puede amarlos de tal manera como hijos amados, pero si usted no es fiel, mire, la Biblia dice que Pablo dice, ahora les voy a decir algo a ustedes, a los hijos amados. Si usted se considera hijo amado, esta palabra es para usted. Le dice, ustedes podrán tener 10,000 años, 10,000 instructores, pero quien los engendré en el Evangelio soy yo, dijo el apóstol Pablo. Por eso les voy a enviar a alguien
con una cualidad diferente, que no se conformaba solamente en ser hijo amado, sino en ser fiel al Señor. Y les voy a enviar a Timoteo. Y dice la Biblia: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están ¿qué? Envanecidos, como que si yo nunca voy a ir a ustedes. Fíjense que ahora el apóstol Pablo está diciendo que algunos, no eran todos los hijos amados, pero algunos de los hijos amados estaban envanecidos. Ya yo sé más que la pastora. Ya yo tengo más conocimiento. Ya yo tengo más trayectoria. Eso es envanecerse. Y el apóstol Pablo les está diciendo: algunos ya están envanecidos, porque la tardanza es que lo ungiera para que se perdieran. La tardanza es que los nombrara a dedo para que se pierdan. Y Pablo dice: porque algunos ya están envanecidos, como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, dice el apóstol Pablo, no las palabras, dice la Biblia, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si yo tengo ese espíritu y estoy envanecida, que tiene que ver también con altivez, ¿ustedes creen que Dios me va a hablar a mí? ¿Qué dice la Biblia del altivo? Y dice la Biblia: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Dijo el apóstol Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Saben por qué no nos gusta que nos llamen la atención? Que nos exhorten a través de la palabra. Es a través de la palabra. Si usted va a exhortar a alguien que usted sabe que necesita exhortación y usted tiene la autoridad para hacerlo, es a través de la palabra. No es que a mí me dijeron, que yo creo, que a mí me parece, no. Es la Biblia dice. Entonces el apóstol Pablo, él sabía lo que estaba sucediendo, aunque, y me llama la atención porque dice: voy pronto a verlos. O sea que no estaban en la misma iglesia que estaba Pablo pastoreando. Pero aunque no estaban en la misma iglesia, Pablo seguía siendo su pastor. Ustedes ven estas lámparas que están acá. Saben, estas lámparas, tanto esas como esa y esta y esta, las sembraron alguien que ya no se congrega con nosotros. Y está en Maracaibo, pero está lejos de la iglesia, se fue a otro lugar. Pero si yo digo en el grupo: falta una cucharada de arena, sale corriendo. ¿Y saben por qué? Porque tiene identidad. Tiene identidad. Y como trabaja con electricidad: pastor, aquí están los cables, aquí están las lámparas. Le pido que no me saque del grupo, aunque no me esté congregando con ustedes. Pero yo sigo siendo Nueva Jerusalén Mitis. Y eso es identidad. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ahora, como dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 4, del verso 14 en adelante, que habla y dice que él le iba a hablar a los hijos amados. Él también sabía distinguir quién eran hijos y quiénes no eran hijos. Si usted me acompaña un momento al libro de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a ver la diferencia entre los que estamos en este lugar. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
Pues a ninguno, ¿qué dice? A ninguno. O sea, Pablo está diciendo, les voy a enviar a Timoteo porque quiero saber de ustedes, porque a ninguno. O sea, no hay como Timoteo. Dice la Biblia, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Fíjense que el apóstol Pablo ahora está diciendo una de las cualidades que tenía Timoteo, el cual se identificaban. Por esa razón se identificaban, porque Pablo le dice, él tiene una cualidad, una identidad de tal manera que me hace acordar a mí. ¿Por qué? Porque él se interesa por ustedes como yo me intereso por ustedes. Y dice la Biblia que tan sinceramente, verso 20, se interese por vosotros, y ahora viene y dice el 21, porque todos, mire, él solamente agarra a Timoteo. Y dice, voy a enviarle a Timoteo, porque ninguno de los que están conmigo se interesa por ustedes tan sinceramente como él. Porque todos los demás, dice la Biblia, ahora viene él, no va a hablar ahora de Timoteo, sino de los demás. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea que Pablo está diciendo, en otras palabras, Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús, pero ustedes buscan lo suyo propio. Crecer más, saber más, y no buscan lo de Jesús. Y fíjense lo que dice. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como qué, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo ahora viene en el versículo siguiente, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. Pero ¿cómo le dice Pablo a Epafrodito? Miren cómo le dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Cuántas cualidades le da? ¿Cuántas cualidades le da? Varias, como 5, ¿verdad? 6. Ven acá, Carlos Brito. Y siempre me meto con Carlos Brito. Y Carlos, ven acá. Él es Epafrodito. Él es Epafrodito. Y él es Timoteo. Yo vengo y lo digo, lo hago así porque después se pica, ¿verdad? Yo vengo y digo, ellos están conmigo. Yo, no, le estoy escribiendo una carta a los filipenses. Te voy a enviar, ¿oíste? Porque el sentir que yo tengo, tú lo tienes. El interés que tú tienes con todos ellos, también lo tengo. Te voy a enviar. Y voy a colocar aquí que tú eres mi hijo amado. Y que como hijo a padre, hemos servido en el evangelio. O sea que Timoteo sabía las lágrimas que botaba Pablo. Timoteo sabía de tal manera todo lo que pasaba a Pablo. Pero también tenía otro que no hablaba mal, sino que le dijo, más me es necesario enviar a Epafrodito, mi hermano. ¿Eran hermanos en Cristo o no eran hermanos? ¿Verdad que sí? Mi hermano, mi colaborador, consejero, compañero de milicia, administrador de mis necesidades, administrador.
de mis necesidades. Amén. Lo único que le faltó a Pablo decir, él es hijo. Eso fue lo que le faltó. O sea, la diferencia entre los dos no fue la astucia, las cualidades, la profesión, ministerio, llamado, no. La diferencia entre los dos fue que Pablo miraba a este muchacho como hijo. Este es mi hijo amado. Por eso es que Pablo le diga las dos instrucciones, no se vayan a pelear a la salida. Pablo, mira cómo se miran. Pablo, las dos cartas se las deja a Timoteo. Pablo tenía muchos hijos, como dice 1 Corintios 4:14. Pero ¿quién heredó su legado? Dígale al que está a su lado, quiero ser un Timoteo. Y los envió a los dos. Mi hermano, vas a ir hasta allá. Vas a saber de la iglesia. Hijo, vas a ir también. Pero hay algo tan tremendo, porque el apóstol Pablo comenzó diciéndole a Timoteo, verdadero hijo. Y hubo una transición. Y de verdadero pasó a ser amado. Y esto es lo que yo anhelo. Hay Epafroditos y son necesarios los Epafroditos en este lugar. Son necesarios los hermanos en Cristo en este lugar. Pero ¿saben qué anhelo yo? Una iglesia total de hijos amados. Vamos a dar un aplauso al Señor. Una iglesia de hijos amados. Ya me está. Hermano de milicia. ¿Saben? Y me llamó la atención porque comencé a buscar las cartas de Pablo. Las 13 cartas que escribió. Y a Tito le decía también verdadero hijo. Pero me conseguí con una carta y Sara se reía porque yo estaba hablando anoche con el Espíritu Santo. Y Sara estaba allí y yo decía, no, sí, pero Filemón también, ¿verdad? Y yo escribí, Sara me miraba como que me estoy volviendo loca. ¿Lo quito o no lo pongo? Decía yo. Porque la carta a Filemón es una carta que el apóstol Pablo le envía a un hermano, un colaborador. Y la carta a Filemón tiene que ver para que este hombre, que era dueño de una gran fortuna, que tenía esclavo, que había uno llamado Onésimo que se le había ido, y este Onésimo escapó, pero Onésimo no escapó para irse a otro lugar, sino que decidió buscar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Filemón, tú eres mi compañero. Y me llama la atención porque viene Pablo y le dice, escribe la carta a Filemón, si usted la busca en un solo capítulo, y le escribe y dice, a Filemón mi colaborador, saludos a la hermana y también saludos, un nombre no recuerdo cómo se llama, saludos a él que es mi compañero de milicia. Artipo. Que es mi compañero de milicia, pero a ninguno le llama hijo. Sino en el versículo 10 de ese mismo capítulo, que nomás que tiene uno, dice, para que recibas a Onésimo, mi hijo amado, que yo engendré en las prisiones. Ustedes ni se imaginan dónde muchas veces nosotros tenemos que engendrarlos. Para que nomás que tengan un grado de conocimiento ya se comienzan a envanecer. ¿Sabe lo que daña la identidad de hijo? Que prestes a oído, a escuchar que eres algo o alguien de quien no eres. Que tú comiences a escuchar. Tienes identidad de hijo, pero comienzas a escuchar voces extrañas y te dicen, pero tú lo haces mejor. Pero tú cantas mejor. Tú enseñas mejor que la pastora. Pero tú eres diferente. Tú tienes un llamado.
La pastora no lo ve. ¿Será que la pastora no quiere? Y esa identidad de hijo comienza a distorsionarse. Y comenzamos a adoptar aquella identidad que nos están ofreciendo. Y perdemos. Y cuando nosotros entendemos como padres espirituales, ¿por qué ya no te estoy viendo como hijo? ¿Qué está pasando? Hemos perdido la identidad. ¿Saben algo? En el libro de Lucas capítulo 15, en el versículo 11, hay una historia muy, pero muy conocida. Y es la historia del hijo pródigo. Es muy conocida. Y yo quiero que vamos allí porque ahí hay tantas cosas que tenemos nosotros que aprender. Pastora, pero ya yo me sé esa historia. Yo también, lo que no sabía los secretos que hay en la historia. Verso 11. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? Dos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Punto y coma. ¿Y qué más viene? ¿Qué dice? Les. O sea que a los dos. Bueno, aquí tengo Alejandro, vení, Sara, que es la menor. Vamos a darle palo a Sara ahora. Sí, hay que darle palo a Sara. Ya Brito pensaba que era él otra vez. Yo tengo dos hijos. Bueno, tengo tres, pero tengo dos hijos. Y tengo bienes. Y Sara me dice, dame los bienes que me corresponden. Para yo darle los bienes que le corresponden, tengo que calcular cuánto tengo. Para saber qué es lo que le voy a dar. Yo comienzo a calcular. Tengo que darle a los dos. ¿Pero él me lo está pidiendo? No. Ella es la que me lo está pidiendo. ¿Pero qué dice la Biblia ahí? Y les repartió los bienes. O sea, que yo le di la parte a Sara y la parte de él también se la di. Eso es lo que dice la Biblia, no dice así. Y les repartió los bienes, los dos. Bueno, voy a repartir los bienes, sí, toma, aquí te toca tu parte, toma un 30%, le voy a regalar el 30% y a ti también te voy a dar los 30%. Pero fíjense lo que dice las escrituras, ustedes se quedan ahí. Fíjense lo que dice la Biblia, en el verso 13. No muchos días después de juntar algunas cosas, ¿qué dice? Después de juntarlo todo, diga conmigo todo. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, que ella no muchos días juntó todo para llevárselo. La pregunta es, si ella juntó todo para llevárselo, ¿qué dejó? Nada, ¿verdad? Ella no dejó nada. Fíjense lo que dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Usted conoce esa historia. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿cuánto gastó? Todo. ¿Ahora qué tenía? ¿Pero qué dejó en la casa? Nada. ¿Verdad? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El llamado del Hijo de Dios es para apacentar cerdos o ovejas. Pero cuando pierdes la identidad de hijo, te vas lejos, comienzas a apacentar cerdo, lo que no es de Dios.
y ya perdiste todo. Y no dejaste en la casa nada. Y fíjense lo que dice la Biblia. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Saben? Cuando yo estaba buscando al Señor, ¿y cuáles eran las algarrobas? Era un tipo de fruto del algarrobo, que eran como, usted conoce el tamarindo, el fruto del tamarindo cuando está en la mata, es así, pero más grande. Yo cuando fui a la Zulita, a Mérida, pude comer, yo no sé si era algarrobo, pero igualito, pero se llama chachafruto. Chachafruto se llama. Y es una, y es como el tamarindo, pero como de este tamaño. Y tiene dentro como unas semillas de caraota, que al cocinarla parecen papas. El sabor a papa. Y cuando veo la foto de la imagen de la algarroba es así parecido. Entonces deseaba comer lo que nunca había comido, lo que nunca debía comer. Y deseaba comer era de la comida de los cerdos. Y dice la Biblia, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? ¿Abundancia de qué? ¿Saben lo que ya estaba añorando? El pan que se da en casa. Lo que muchos desprecian, el pan de la casa, muchos desprecian por estar en YouTube pegado, escuchar prédicas por YouTube. Y no se quieren comer el pan de la casa. Y terminan comiendo algarroba o comida de cerdo. Porque lo que menos comen es pan. Y el pan es la palabra de Dios. Lo que menos comen los hijos desobedientes es la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que volvió en sí. Porque necesitaba lo que había en casa. Porque se dio cuenta que lo que le estaban predicando afuera no era. No lo estaba alimentando. Y esto lo hacía el abuelo. El abuelo decía, no, lo que pasa es que aquí es un solo Jesús. Y no es lo mismo que estaba recibiendo en Nueva Jerusalén. ¿Y saben lo que dijo el abuelo minutos antes de morir? Le dijo a su hija, si llego a partir porque estoy mal, es más, en el audio dice, pastora, yo no puedo respirar. Pero si yo llego a partir, quien viene a hacer el servicio a mi familia es la pastora, mi pastora, la de la Nueva Jerusalén, Mipi. Él murió teniendo identidad. No quiso comer las algarrobas. ¿Y a cuántos de nosotros nos están poniendo en una mesa algarroba y estamos comiendo como cerdos? Y el que está al lado de nosotros son cerdos. Y dice la Biblia que volvió en sí. Y dijo, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros. Usted conoce la historia, dice la Biblia, que él se levanta, acciona para regresar a casa. Dice la Biblia que cuando el padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Y corrió a abrazarlo y a besarlo. A veces no entienden, a veces hay gente, hijos, que no entienden por qué uno se alegra cuando un pródigo se va y después regresa. Pastora, si le hizo tanto daño, ¿por qué? Ya nomás que le falta hacer fiesta como al hijo pródigo. Dice la Biblia que por misericordia. Porque estaba muerto allá afuera. Y cuando él le confiesa al padre, ya yo no soy digno, hazme uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que el padre le interrumpe y habla a sus siervos y dice, cámbienmele la vestidura. Pónemele otra vestidura, dale otra sandalia, colócale un anillo y vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta, pero el hijo estaba trabajando en el campo, Y yo, viniste, vamos a hacerle fiesta.
vamos a matar al mejor cordero, al mejor becerro y hacemos fiesta. Pero dice la Biblia que cuando el hijo mayor regresa, escucha algo. Escucha música y danza. ¿Y esto qué es? Había pasado tanto tiempo que no había ni música ni danza en la casa. Y que la música y danza solamente se tocaron cuando un pródigo regresó. Cuando un hijo regresó. Y dice, ¿y esto qué? Sale un siervo y le dice, tu hermano vino. Y tu padre, porque es tremendo aquello que les gusta. Les gusta ser portadores de chisme, de cizaña. ¿Saben qué pasó? Tu hermano regresó, como decimos en Maracaibo, pelado, sin nada. ¿Y sabéis lo que hizo tu padre? Le dio el mejor vestido, le dio el calzado y le dio un anillo. Y no solo eso, le hizo fiesta y todos teníamos que alegrarnos porque llegó él. Y mató al mejor cordero. ¿Y saben lo que el padre le dijo a los siervos? Regocíjense, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora es hallado. Y aunque no querían reír, tuvieron que reír. Así estamos. Pero ahora el papá tenía que enfrentar a que siempre se quedó con ella, que siempre está conmigo. Yo le digo, hijo, vamos a celebrar. Y dice la Biblia que le dijo, ¿qué? Tu hijo vino, que malgastó. Si usted ve ahí, no dice que eran los bienes de su hijo. Miren lo que dice allí, lo que le dijo el padre. Verso 30. Vamos a leer del 29. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, dijo, cuando vino tu hijo, que ha consumido ¿qué? Tus bienes. No le dice los bienes que le correspondían. Dice, tus bienes, él los malgastó. Él los consumió. Y dice la Biblia, tus bienes con ramera has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y no solamente le dijo eso, sino que le dijo algo tremendo. ¿Qué le dijo? Algunas cosas. ¿Qué le dijo? Ok. Aquí tengo yo la pelea porque quiere pachanga y está picado. Yo digo, a ti te di el vestido, el calzado. Ahora tengo que arreglarme el problema con que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha obedecido, que nunca me ha faltado. Y yo le digo, mijo, mira, es verdad, vos siempre estás conmigo, pero te voy a decir algo, mira por aquí, mira aquí, mira. Todo esto, todo es tuyo. ¿Cuánto le dijo? ¿Y si es todo? Y si todo esto es de él, ¿qué tengo para él? Pero yo a él también le di. Recuerden que yo repartí los bienes. Yo le di a ella y le di a él. Y yo tengo lo mío. Pero todo lo mío es de él. ¿Y a ella qué?
Pedro le dijo una vez a Jesús, cuando le estaba entregando Jesús el ministerio, en Juan 21, cuando le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todo esto? Cuando Pedro miró para atrás y vio a Juan, y dijo, ¿y a él qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿tú qué? Él estaba diciendo, necesito que tengas identidad. Todo esto es tuyo. Todo. Aquí no hay un tornillo, un micrófono, una pila, nada. Una silla, que todo es tuyo. Y a él, fíjense lo que dice la Biblia, verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En otras palabras, todo esto es tuyo porque estáis conmigo, porque camináis conmigo, porque no me dejaste. Esta escuchó una voz y se fue con otra. Desperdició todo. Y después vino. No le voy a cerrar la puerta. No la voy a dejar de vestir. No le voy a dejar de suministrar el calzado, el anillo. Pero no tiene herencia. Eres un hijo sin herencia. Porque todo lo mío es del que se queda conmigo. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias. Necesitamos tener identidad. Nuestra identidad de hijo. Pastora, usted no sabe los padres que me tocaron. Me abandonaron. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo eso Jehová te recogerá. Porque Él es un padre que no abandona. Él es un padre que suple nuestras necesidades. Él es aquel que tiene alimento para dar. Aquel que tiene identidad puede decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque en lugares de delicados pastos Él me va a hacer descansar. Junto a agua de reposo Él pastoreará mi alma y me guiará por senda de justicia. Necesitamos tener identidad. Que nada ni nadie, usted no puede permitir que nada ni nadie le quite la identidad de hijo. Porque queremos, ¿saben lo que él se llevó? El menor. Él se llevó los dones, los talentos, su ministerio, su llamado. Y los desperdició con cerdos. No desperdiciemos con cerdos lo que Dios nos entregó. Y muchas veces regresamos y decimos, pero ¿por qué fulanito, fulanita está siendo bendecido? ¿Por qué la pastora tiene como a fulanito como un bastón para apoyarme? Porque se quedó conmigo cuando tú te fuiste. Y hay gente que se ha quedado conmigo y están lejos. ¿Saben la líder de intercesión de esta iglesia? ¿Ustedes saben quién es la líder de intercesión de esta iglesia? Milagre Núñez. ¿Y dónde está Milagre? En Estados Unidos. Y ella sigue siendo la líder de intercesión de esta iglesia. Porque aunque está lejos, nunca se ha ido. Porque tiene identidad. Tiene identidad de hija. Identidad de hijo. Ella me decía, pastora, me cuesta buscar otra iglesia. Y a usted la tardanza es que lo invite. Dice. Y después yo los veo por las redes sociales.
¿Cuándo le di yo para que fuera para otra iglesia? Ya lo veo. A unos cuantos he visto por redes sociales. Y no es que ellos manden a usted, sino que usted tiene que tener identidad, que sabe que pertenece a esta congregación. ¿De cuál hijo, a cuál hijo nosotros estamos imitando? ¿A cuál hijo estamos nosotros imitando de tal manera que hemos perdido la identidad? Por eso es que Satanás ya no hace nada. Hay una iglesia sin hijos. Es una iglesia de puros pastores, profetas, evangelistas, maestros, una iglesia que teólogos, una iglesia de eminencia, de estudio. Eso no. Pero que haya un hijo, ahí sí. Y el Señor nos manda ahora a regresar, a volver a ser hijos de Él. A decir, Señor, envanecí mi corazón porque pensé que podía ser algo o alguien lejos de ti. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Por misericordia se movió el Señor. Y aunque tu padre y tu madre te han dejado, aunque personas a tu lado con las que tú creciste no te entendieron, que sufriste mucho, hay un Padre que te ama. Y ese Padre es Dios, que se va a regocijar cuando te vea de lejos. Él se regocijó al vernos. Ese es el Padre bueno. El Padre que nos perdona. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones. Gloria a Dios.